con vosotros. Yo tuve el privilegio de estar en algunas de las reuniones que tuvieron el hermano Peter Macmillan y algunos que están aquí, con también el hermano Charles DeWitt, hablando acerca de organizar esta iglesia. Y es precioso ver lo que Dios está haciendo ya y ver y escuchar de cómo la obra de Dios va avanzando aquí en España. Para mí es un gran gozo ver tantas nuevas iglesias que se han plantado en los últimos años, y lo mejor de todo, iglesias sanas, iglesias que tienen como centro y enfoque la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, y definitivamente sabemos que esta es una iglesia así, y damos gracias a Dios por esta iglesia. Bueno, rápidamente me voy a presentar. Mi nombre es David Velázquez y yo nací aquí en España. Mis padres eran misioneros y aquí en España, y tuve el privilegio de criarme en Alcalá de Henares hasta los 11 años. Y después de eso mis padres se fueron a Venezuela como misioneros. Y yo sé que aquí hay una gran cantidad de venezolanos y estuvimos allí varios años. Mis padres estuvieron ahí 12 años, yo estuve ahí 7, y mis padres plantaron una iglesia en Valencia, Venezuela. Y después de eso, pues yo sentí en mi juventud que el Señor me estaba llamando para ser un misionero también, al igual que mis padres. Y entonces el Señor puso en mi corazón volver a España, y pues pasé unos años en Perú, 3 años en Perú. Ahí fue donde conocí a mi mujer y tengo 4 hijos. Entonces vinimos aquí en el año 2010 y nos unimos a 2 familias, mis padres y mi cuñado, que estaban aquí también en ese tiempo con su mujer, mi hermana, y plantamos la iglesia bautista de Parla. Y luego 2 años después, nosotros teníamos una familia que se había convertido en nuestra iglesia en Parla por medio de una página web evangelística que teníamos nosotros, que ya no la tenemos, por cierto, pero se llamaba estudialabiblia.com, y podías solicitar una Biblia gratis y diferentes cosas así. Entonces un hermano llamado Eduardo Sedosky estaba buscando la verdad acerca de Dios. Entonces él escribió en Google, escribió estas palabras, escribió: ¿cuál es la verdadera religión? Y eso le llevó a nuestra página web. De allí él se contactó con nosotros. Mi padre y mi cuñado fueron a visitarle. Él empezó a venir a la iglesia y él se convirtió, su mujer se convirtió, y ellos vivían en Colmenar Viejo. Imagínate, ¿sabéis? La distancia de Colmenar Viejo y Parla en coche son más o menos 50 minutos. Pero durante 2 años ellos se hicieron miembros, fielmente asistían a la iglesia, estaban muy involucrados en todo. Pero yo empecé a sentir la necesidad de ayudarles a ellos, porque ellos tenían muchos amigos, pero era difícil invitarles a la iglesia. Entonces empecé a tener un estudio bíblico en la casa de ellos, y luego empezamos a ver que el Señor estaba abriendo puertas para empezar una iglesia allí. Entonces, por la gracia de Dios, en 2012 pudimos empezar la iglesia bíblica de Colmenar, y ahí estamos. Llevamos 5 años y la obra ha sido lenta, debo decirlo, ha sido muy lenta. Cuando empezamos la iglesia en Parla creció mucho más rápido, había más personas que estaban viniendo a la iglesia, pero en Colmenar la verdad es que ha sido lento. Pero después de 5 años estamos empezando a ver que el Señor está formando un grupo. Yo muchas veces he querido tirar la toalla, debo ser completamente honesto, pero a día de hoy el Señor está bendiciendo. Los números no son importantes, pero tenemos ya un promedio de 40 personas en asistencia cada domingo, un buen grupo núcleo de miembros, casi 20 miembros. Entonces el Señor está haciendo crecer su obra, pero ha sido muy lento. Pero estamos empezando a ver el fruto y damos gracias a Dios por eso. Y nuestro deseo, nuestra pasión es plantar iglesias saludables, centradas en el Evangelio aquí en España, y preparar a líderes para poder pastorear y guiar estas iglesias. Entonces esa es una gran carga en mi corazón, y yo tuve el privilegio de conocer a Peter hace, creo que fue 2 años, en Pasión por el Evangelio, si no me equivoco, la primera conferencia de Pasión por el Evangelio, y él estaba allí hablando, y yo sentía su acento americano, pero acento estadounidense venezolano. Yo decía, pero esto, o sea, yo dije, este hombre ha vivido en Venezuela. Entonces me puse a hablar con él,
y hicimos una gran amistad y tenemos una carga muy parecida, un corazón muy parecido. Y bueno, no quiero quitar más tiempo del mensaje, pero era solo eso, quería compartir un poquito de mi testimonio y lo que Dios está haciendo en Colmenar y os pido que oréis. Nosotros como iglesia oramos por vuestra iglesia, no sé si sabíais eso. Tratamos de orar por diferentes iglesias que nosotros conocemos, por nombre, desde el púlpito, oramos por vosotros y ahora pues tengo más información para darles, ¿verdad? De cómo Dios está obrando allí. Entonces, vamos a ver nuestras Biblias en esta oportunidad, Isaías capítulo 36, Isaías capítulo 36, y hoy os voy a pedir que tengáis vuestras Biblias listas porque vamos a estar leyendo muchos versículos, bastantes versículos, ¿verdad? Y en realidad hoy vamos a estar estudiando varios capítulos, pero esperemos que el mensaje no sea demasiado largo, ¿vale? Y que sea de bendición y de ánimo para vosotros. Pero antes de entrar en el mensaje, pues vamos a orar, ¿vale? Señor y Padre Celestial, gracias por este privilegio de poder estar aquí en la Iglesia Bautista Vida Nueva y, Señor, ver lo que has hecho tú, porque has sido tú el que ha hecho esto y a veces nos desanimamos en tu obra, a veces pensamos que no vamos a ver fruto, que vidas no van a ser cambiadas por el poder del Evangelio, pero tú no nos llamas a producir resultados, tú nos llamas a ser fieles en lo que tú nos has dado por hacer. Y nos has llamado para predicar tu palabra y hacer discípulos de Cristo Jesús a todas las naciones. Así que yo te pido que este grupo de discípulos que se congregan, que se reúnen con el propósito de adorarte, de observar las ordenanzas de la Cena del Señor y el bautismo, de exhortarse los unos a los otros, de estimularse hacia las buenas obras y de predicar el Evangelio, este grupo de creyentes en esta iglesia local, que tú puedas bendecir este grupo, esta congregación, esta asamblea, esta iglesia local, para ser de luz a San Chinarro, a Las Tablas y más allá, Señor. Te pido que de esta iglesia levantes obreros, no solo para servir en esta iglesia, como pastores, como ancianos, como maestras, como diáconos, como maestros, sino también para salir y plantar otras iglesias, para ir a otros países como misioneros. Anhelamos y deseamos que tu nombre sea glorificado en todas las naciones. Queremos ser un testimonio visible como iglesia, queremos ser un testimonio visible del Evangelio. Que tú permitas a la iglesia Bautista Vida Nueva a comunicar en la forma en la que viven sus vidas, en la forma en la que se aman los unos a los otros, que puedan ser el Evangelio hecho visible a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a, Señor, las diferentes personas que entran en sus vidas. Usa grandemente a esta iglesia. Te pido también que hables a través de tu palabra. Tú conoces las necesidades de las personas, conoces los problemas que las personas están atravesando ahora mismo. Señor, tú sabes quiénes han venido aquí con grandes cargas. Y yo te pido que este mensaje pueda ser de ayuda y de bendición, no porque sean mis palabras, sino porque es la palabra de Dios. Y tu palabra tiene poder para romper nuestros corazones y para enseñarnos lo que debemos hacer. Te pido por aquellos que quizá están aquí y no son creyentes, nunca se han arrepentido, nunca han puesto el peso de su confianza en la obra de Cristo para su salvación. Te pido que el mensaje pueda ser claro, que hoy pueda ser el día de salvación para ellos y que tú puedas abrir el entendimiento, abrir los ojos de estas personas para ver la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Isaías aprendemos dos verdades muy importantes. El Señor reina y Él es digno de nuestra confianza. El Señor reina y Él es digno de nuestra confianza. En otras palabras, Él es soberano sobre todas las cosas. Eso incluye todo rey, nación, poder y todos los eventos
de la historia y de nuestras vidas. Y por eso Él es el único que es digno de nuestra confianza. Pero ¿cómo sabemos que el Señor reina y es digno de nuestra confianza? ¿Y cómo podemos confiar en el Señor cuando estamos en medio de una crisis? Creo que la mayoría de nosotros entendemos el significado de la palabra crisis. Y la razón, especialmente aquí en España, es porque hace mucho, bueno, no hace mucho, se hablaba bastante de la crisis, ¿verdad? La crisis económica aquí en España. Y muchas personas pasaron tiempos muy difíciles y quizá hay personas que todavía están pasando tiempos difíciles. Porque aunque supuestamente está mejorando la situación, todavía se podría decir que España está en una cierta crisis. Sabemos lo que significa una crisis. Sabemos que una crisis puede venir de diferentes maneras. Puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis anímica, una crisis financiera. Hay diferentes tipos de crisis. Seguramente, esas eran las preguntas que el pueblo de Judá se estaba haciendo en el tiempo de Isaías. Y seguramente esas son las preguntas que tú te haces cuando estás atravesando situaciones difíciles en tu vida. Hoy vamos a ver la soberanía de Dios en acción y vamos a aprender qué hacer cuando nos resulta difícil confiar en el Señor. Entonces, es fácil hablar de confiar en el Señor en abstracto, ¿vale? Es muy fácil hablar de confiar en el Señor como un principio abstracto, pero cuando realmente se pone a prueba nuestra fe es en medio de una crisis. Entonces, si eres de los que apuntan el título del mensaje, el título de este mensaje es el siguiente: Confiando en tiempos de crisis. Confiando en tiempos de crisis. Hoy vamos a mirar Isaías, capítulo 36 hasta el 39. Esta sección de Isaías está casi en la mitad del libro y sobresale del resto del libro. ¿Por qué? Porque está escrito en un género diferente. Si alguna vez has leído Isaías, tienes que ser honesto, ¿vale? Seguramente hay partes que son muy difíciles de entender. Porque el lenguaje es lenguaje apocalíptico o lenguaje poético. Y a veces es difícil interpretar ese tipo de lenguaje. Pero cuando llegas al capítulo 36 es como que tu cerebro puede descansar porque es una narrativa. Es simplemente una historia. Entonces estamos más acostumbrados a entender e interpretar narrativas. Capítulo 36 al 39 es una narrativa. Algo que veremos en este mensaje es que esta sección narrativa no está aquí de casualidad. Esta sección sirve como un puente entre las dos mitades de Isaías, capítulo 1 al 35, al capítulo 40 al 66. Pero el propósito más grande de esta sección es de probar las verdades que vemos en el libro de Isaías. ¿Y cuáles son? El Señor reina y Él es digno de nuestra confianza. Entonces, obviamente no hemos estado estudiando el libro de Isaías aquí. Yo prediqué una serie de Isaías en Colmenar Viejo. Y lo que ves en esos primeros capítulos es una visión grande de Dios, el Señor reina, y en los siguientes capítulos la lección es, Él es digno de nuestra confianza. Pero hasta ahora en el libro de Isaías no se ha visto un ejemplo claro de por qué podemos confiar en el Señor. Hasta este momento. Hasta que llegamos al capítulo 36. Hasta que llegamos a esta sección narrativa. Entonces, empecemos leyendo Isaías 36, versículo 1. Isaías 36, versículo 1, dice así: Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Quiero que os fijéis en el contraste entre el capítulo 35 y el capítulo 36. No tenemos que ir ahí, pero si leyeses el capítulo 35 verías que termina con una gloriosa visión del futuro de Sión. Así como termina cada pequeña sección de Isaías. Termina con una visión gloriosa de Sión. Un día va a haber una nueva Jerusalén donde va a reinar la justicia. Las naciones van a venir a adorar a Dios en el monte Sión, en el monte de Dios.
Eso es lo que viene justo antes del versículo 1 de Isaías 36. Y luego en el capítulo 36, es como si alguien se hubiera despertado de un sueño precioso y vuelto a la dura realidad del presente. Esto es algo que vemos una y otra vez en el libro de Isaías. Es más, es algo que vemos una y otra vez en la Biblia. Muchas veces hay una gran separación entre la promesa y el cumplimiento. Hay una gran separación entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Piensa por un momento en la promesa que Dios hizo a Abraham. Y piensa en cómo Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Y piensa en aquellos que fueron durante 400 años, las diferentes generaciones que estuvieron en cautiverio en Egipto. Imagínate, porque siempre pensamos en aquellos que salieron de Egipto, pero piensa en las generaciones que murieron sin ver el cumplimiento de la promesa. Y muchas veces hay una gran separación entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Es más, vemos que la Biblia empieza con la caída, la creación y luego la caída del hombre, y luego en Génesis 3:15 Dios promete que va a redimir o va a rescatar una vez más a la humanidad por medio de la simiente de la mujer. ¿Y cuántos años pasan hasta que viene la semilla de la promesa? Cristo Jesús. Hermanos, ¿alguna vez te ha resultado difícil confiar en las promesas de Dios por causa de las circunstancias de tu vida? Escuchas un mensaje o lees un pasaje de la Biblia que describe el futuro glorioso que te espera como creyente y te emocionas, pero luego te cuesta aplicar esa visión a tu situación actual. En nuestro pasaje de hoy vamos a ver dos historias. Una sobre la nación de Judá y otra sobre el rey Ezequías. En estas historias vamos a aprender cómo confiar en el Señor en medio de una crisis. No debemos malentender estas historias y pensar que son cronológicas. Yo antes pensaba que era así. La historia del 38 al 39 precede a la historia del 36 al 37 cronológicamente. Estas historias han sido ordenadas de tal manera para servir como un puente entre la primera y segunda sección de Isaías. Por eso vamos a estudiar estas dos historias simultáneamente. He dividido las historias en 5 actos. Entonces, vamos a mirar estas dos historias, una sobre una crisis nacional y una crisis personal del rey Ezequías, en 5 actos. Como cualquier, ¿verdad?, historia que se desenvuelve en diferentes actos. Entonces, acto número 1. Acto número 1. La crisis. La crisis. Lo primero que vemos en nuestras dos historias es una crisis. En el capítulo 36 vemos una crisis nacional y en el capítulo 38 una crisis personal del rey. Entonces, quiero que veáis rápidamente en el 36.1 que ya leímos, vemos una descripción de la crisis nacional. Dice así: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y luego vamos a ver Isaías 38.1, la crisis personal de Ezequías. Dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No debemos tomar estos versículos a la ligera. Debemos tomar el tiempo para sentir la gravedad de esta situación. Yo creo que muy pocos de nosotros hemos experimentado realmente una crisis nacional de esta magnitud. Y yo estoy hablando con personas que sí han experimentado algo de una crisis nacional en Venezuela. Pero no creo que llega a este nivel. Y yo pienso en personas que vivieron en Europa, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay personas que han vivido grandes crisis nacionales. Y honestamente, en esta iglesia, sabéis de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, ¿verdad?
Ellos estaban a punto de ser aniquilados, completamente destrozados por uno de los reinos más poderosos en ese tiempo, que era el reino de Asiria. Era el año 701. Y Sennacherib estaba acechando a Jerusalén. Ya habían destrozado todas las ciudades de Judá prácticamente, y solo quedaba Jerusalén, una ciudad fortificada. Y dentro de muy poco se iban a quedar sin agua, se iban a quedar sin comida, y iban a completamente ser aniquilados. Esa era la perspectiva que estaba delante de ellos. Y Asiria era una nación terrible. Los llaman los historiadores a ellos los nazis de la antigüedad. Eran viciosos, eran horribles en la forma en la que trataban a las personas que conquistaban. Y luego vemos la crisis personal de Ezequías. Imagínate, ponte en el lugar de Ezequías. Viene el profeta y le dice, vas a morir. Ahora, cada uno de nosotros sabemos que eventualmente vamos a morir. Pero imagínate que venga un profeta y te diga, vas a morir, arregla tus cosas, porque vas a morir en cierta cantidad de tiempo. No hay misterio, no hay dudas, vas a morir. Ponte en la piel de estas personas, siente realmente la crisis en la cual estas personas se encontraban. La verdad es que no tenemos que imaginarnos cómo se sentía el rey. Podemos leer su diario en Isaías 38, del 9 al 14. Prácticamente lo que tenemos aquí es una descripción del rey Ezequías, de lo que él estaba sintiendo, de lo que él estaba pensando en este momento. Isaías 38, del 9 al 14, voy a leerlo, dice así. Y como dije, muchos versículos hoy, pero quiero que tengáis una buena idea de estos capítulos, 36 al 39. Dice así, del 9 al 14. Escritura de Ezequías, esto es como un diario, ¿vale? Rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Aquí es un hombre que en la plenitud de sus días se está dando cuenta que va a morir. Joven, con muchos años por delante. Dice el versículo 12, mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Fortaléceme. ¿Qué os parece esta descripción de una crisis personal? Esta parte de la historia es importante para nosotros porque nos demuestra que la Biblia es relevante para nosotros. Describe situaciones como las nuestras. No solo eso. Nos recuerda que es en tiempos de crisis cuando nuestra fe en el Señor es probada y fortalecida. Es fácil hablar de confiar en el Señor cuando todo anda bien. Pero es en el momento de la crisis donde realmente nuestra fe es probada. Y es posible que haya alguien aquí en esta mañana, en esta noche, estoy acostumbrado a predicar en la mañana en Colmenar, disculpadme, que esté atravesando una crisis personal. Aquellos de vosotros que tenéis familiares en Venezuela estáis atravesando una crisis nacional. Quizá te han diagnosticado una enfermedad. Quizá acabas de descubrir que has perdido tu trabajo. Puede haber un sinfín de cosas que solo Dios sabe, que quizás no has compartido con nadie, que estás experimentando en esta noche. La Biblia no es un libro que habla de casos que no tienen nada que ver con nosotros. Es un libro que describe a personas que se parecen a nosotros, atravesando situaciones como las nuestras. Y debemos prestar atención a ello, porque tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Entonces, acto número 1, la crisis. Acto número 2, las mentiras del enemigo. Las mentiras del enemigo. Algo que necesitas saber. Cuando viene una crisis a tu vida, es que tendrás la tentación de confiar en
alternativas falsas a Dios. ¿Vale? En el Antiguo Testamento lo llamaban ídolos. Y puede que estés pensando, sí, pero yo no adoro a ídolos, así imágenes que tengo ahí en mi casa y les enciendo velas. No. Pero cualquier cosa en el cual estás confiando que no es Dios, es un ídolo. No solo eso, habrá voces que te harán dudar de la soberanía y la bondad de Dios en medio de tu crisis. Esos han sido los trucos del diablo desde el jardín del Edén. Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no morirás. En realidad, ¿sabes lo que pasa con Dios? Es que Él no quiere que vosotros disfrutéis realmente de la vida. Él quiere manteneros privados de la verdadera felicidad. Entonces, come del fruto y serás como Dios, ¿verdad? Mentiras del enemigo que nos hacen no confiar en Dios en medio de una crisis. La manera que Satanás lo hace es presentando medias verdades. Nunca Satanás te va a dar unas mentiras completamente abiertas, descaradas, no. Siempre van a ser medias verdades. Pero esas medias verdades son suficientes para destrozar nuestra fe. Quiero que os fijéis en las medias verdades de los enemigos de Judá. En Isaías 36, del 2 al 12. Yo sé que estamos leyendo muchos versículos, pero quiero que tengáis una idea de lo que está sucediendo aquí. Y yo quiero que vosotros hagáis un ejercicio conmigo. Simplemente quiero que prestéis atención a algunas verdades y otras medias verdades y luego otras mentiras completas que dicen aquí los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios en este pasaje. Isaías 36, del 2 al 22, dice así. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, el gran rey. Prestad atención a esa frase. El gran rey, el rey de Asiria. Dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá, a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual
las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que nos engaña Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Quiero que os fijéis en las verdades que dijeron los enemigos. Una de las verdades que los enemigos dijeron es que Dios les había enviado, y eso es verdad. Dios había usado a Siria para castigar